Oye, ¿Alguna vez te has preguntado si es posible construir la imagen de América a través de algo tan cotidiano como la comida? Pues eso es justo lo que hizo un jesuita del siglo XVI llamado Joseph Acosta. Cuando viajó por Perú y por la Nueva España, Acosta quedó fascinado por los alimentos que encontró: raíces nuevas, frutas nunca antes vistas en Europa, animales que no existían en el conocido Viejo Mundo, y esa sorpresa lo llevó a escribir una obra gigantesca, Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en 1590. Hoy veremos por qué Acosta decidió hablar de estos alimentos dentro de su historia natural y cómo podemos construir la imagen de América a través de ellos. Antes de comenzar, es importante saber quién era Joseph de Acosta y por qué su experiencia en América fue decisiva para escribir su obra. Pues Joseph Acosta fue un jesuita que nació en España, que desde muy joven había ingresado a la Compañía de Jesús y pasó por un montón de colegios jesuitas en ciudades como Salamanca, Plasencia, Valladolid y Roma, donde fue profesor de gramática, filosofía y teología. En 1571 fue enviado a las Indias, llegó a Perú, participó en expediciones con el virrey Toledo, fundó colegios, colaboró como teólogo en el Tercer Concilio de Lima y recopiló información directa de indígenas y religiosos. Y justo estos viajes fueron clave, porque le permitieron observar de primera mano la naturaleza americana, conocer nuevos alimentos, ver cómo se cultivaban, cómo se preparaban y qué significaban para las comunidades indígenas. Todo esto se volvió la base real, concreta, para escribir su obra. Después viajó a la Nueva España, donde conoció a Juan de Tobar, uno de sus informantes claves, y siguió recopilando datos, comparando plantas, animales, costumbres y alimentos de distintas regiones. Finalmente regresó a España y en 1590 consiguió publicar su obra más famosa, Historia Natural y Moral de las Indias, una síntesis de todo lo que vio, escuchó y analizó durante sus años en América. La obra de Joseph da Costa tiene la extensión de 7 libros, que están divididos en dos categorías, que como dice el título, es la historia de lo natural y lo moral en las Indias. Esto nos hace cuestionar qué son ambas para el autor, lo cual se puede responder con ayuda de su pensamiento religioso, debido a que el autor atribuye a lo natural a la creación de Dios, quien observa como autor universal y absoluto de todas las cosas. Así, las temáticas relacionadas a lo natural, esos 4 primeros libros, van desde la geografía, el estudio de los cielos, la naturaleza, los recursos naturales, entre otras. Y, por otro lado, lo moral forma un papel fundamental en las ideas católicas de la salvación de las almas, y se ve a través del propósito que le da Costa a su obra, que es el ayudar a la liberación de las poblaciones indígenas. Así, lo moral lo entienden como lo humano y las obras que son resultado del libre albedrío de estos, por lo que los hechos históricos, la religión y costumbres de poblaciones de indígenas se encuentran descritos entre sus 3 últimos libros. Acosta coloca los alimentos en la historia natural porque los entiende como parte del orden creado por Dios, como antes se mencionaba. Son elementos de la naturaleza que sostienen la vida de los humanos. Explícitamente en el libro cuarto, del cual tratamos, donde habla acerca de esta idea de compuestos y mixtos, que son los minerales, las plantas y los animales, que se entiende como un sistema jerarquizado que lleva a la alimentación de los seres humanos, en el que un elemento inferior se convierte en el alimento de otros que son superiores. El autor lo ve como parte de la naturaleza, no como algo que se ha creado por el ser humano. La alimentación humana, por lo tanto, al ser una necesidad básica y parte de esta idea de compuestos y mixtos, se comprende como algo natural. En el cuarto libro de su obra, Acosta describe con detalle las raíces americanas, insiste en que la yuca y la papa fueron esenciales para la dieta indígena y explica sus formas de preparación. Las compara con productos europeos para que el lector entienda su importancia. Menciona frutas que encontró en Perú y México, como las guayabas, las tunas, el maguey y el cacao. Muchas le parecen más delicadas que las europeas. Describe también bebidas como el pulque o la chicha, explicando su función ritual y cotidiana. Los alimentos funcionan como una ventana para conocer América, muestran su riqueza natural, su diversidad y su utilidad. Europa descubre nuevos sabores, nuevas formas de cocinar y nuevos productos que transformarán su propia dieta, como el maíz, la papa o el cacao. A través de la comida, Acosta construye la imagen de América como un territorio abundante y lleno de posibilidades.
Joseph da Costa realiza muchos ejemplos de diversos alimentos, pero el que ayuda a entender mejor la construcción de América mediante la comida es el caso del capítulo 16, el pan de las Indias y el maíz, en el que mediante la mentalidad europea, en el que el pan es el principal alimento que sostiene la comida del humano africano y europeo, y que al estar hecho de trigo lo termina comparando con su equivalente americano, el maíz, que es denominado en Europa como el trigo de las Indias o el grano de la Turquía. La metodología de costa se observa en este capítulo, puesto que se describe cómo se cosecha el maíz, dónde se da, que es mayormente en Nuamérica, las partes de este maíz y las comidas con el que se pueden generar, como el mote, las tortillas, los pasteles hechos de masa de maíz, el vino, que es el piruasá, y estas descripciones de los alimentos se puede observar el trabajo de investigación de Acosta, en el que el conocer los sabores, las texturas y las formas de preparación se ve su metodología. Se puede considerar entonces que la obra que realiza Costa permite observar la relación que existe entre estos compuestos mixtos y la alimentación, así como la creación de productos nuevos, la preparación de alimentos, el comercio ultramarino y la alimentación de las Indias y Europa, en el que hay un flujo constante entre estos territorios, no solamente de productos, también de ideas y personas. Por lo tanto, al leer la obra de Joseph da Costa, nos permite leer una referencia fundamental para conocer la dieta de las personas indígenas, europeas y aquellas que comienzan a poblar los territorios de América. Así que sí, es posible construir la imagen de América a través de la comida. Acosta lo hizo hace más de 400 años y gracias a él hoy podemos entender cómo la naturaleza, la cultura y la alimentación se conectaron durante los primeros encuentros entre Europa y el continente americano.